Señor, te damos gracias en este día que prácticamente ya hemos pasado y podemos volver a estar delante de ti por lo que nos vas a enseñar hoy a través de tu palabra. Queremos sencillamente reconocer tus bondades, agradecerte por la vida, por todo lo que tú, Señor, provees en cada uno de nosotros y darnos estos privilegios de estar delante de ti recibiendo tu palabra. Hoy volvemos con el único propósito de exaltarte, Señor, y que es el camino más correcto para ser enseñados a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que allí donde están los hermanos, los amigos, quizás cerca, quizás lejos, oramos para que a ellos también nunca les falte la provisión de la vida espiritual. Quiera que no, tenemos que reconocer todos los días que eres el único que nos puedes dar vida. Por eso al abrir nuestros ojos en la mañana supimos que otra vez tenemos la oportunidad de empezar, tenemos la oportunidad de iniciar toda tarea que hemos dispuesto. Por eso yo te ruego, Señor, por quienes laboran en diferentes profesiones, entre ellos, Dios mío, el gobierno, los médicos, los que hacen labores fuera de la casa, quizás en las calles, las personas que son recolectores de basura, todos aquellos que aportan de alguna manera el sostenimiento para todos y todas, Señor. Hoy te damos a ti la gloria, queremos decirte, Padre, que eres nuestro Dios, a ti adoramos, a ti, Señor, dirigimos nuestra vida, nuestra experiencia, y aquíétanos a través de los tiempos. Sabemos que ya vemos un poquito más de luz frente a esta realidad que estamos pasando, pero nunca se nos olvide que tú tienes el control en todo y que ahora mismo también estás provisionando otra vez para todas las familias. Por eso te pido, Padre, por si alguien está enfermo o está pasando un momento de salud quebrantada, Señor, por favor, rodéale con tu bondad y sánale conforme a tus misericordias. A nosotros, enséñanos siempre a reconocer que tú nos das vida todos los días. Gracias, Señor, por quienes hacen posible también estos medios para llegar a casa. Es un poquito diferente, distinto, pero se cumple con esa labor de proclamar tu palabra, Señor. Sobre todo, enséñanos a depender todo el tiempo de tu palabra en nuestro corazón. Hoy te queremos adorar, darte a ti la bienvenida y decirte que no hay nadie como tú y que tu palabra vivifique nuestro corazón cada momento, Señor. Y aquel que escucha por primera vez te pedimos también que lo afectes de una forma integral, espíritu, alma y cuerpo, y que sea atraído para ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Buenas noches para todos, para todas. Sencillamente agradecidos porque el Señor nos permite este nuevo privilegio de revisar su palabra y dejar que ella nos edifique. Así que inmediatamente vamos a ir a la palabra del Señor. Ya hemos orado, hemos dado la bienvenida al Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine, nos dé entendimiento y conocimiento a través de su palabra. Sí, esta noche quiero compartirles el tema de provisión de fortaleza. Provisión de fortaleza. En el capítulo 4 de Primera de Pedro, del versículo 1 al 12, quiero comenzar a leer porque voy a leer el versículo tras versículo. Vamos a leer el versículo 1 de Primera de Pedro 4, que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. El apóstol Pablo, cuando se sentó a escribir esta carta, estaba reconociendo que había inevitablemente una persecución para la congregación de todo Israel, y ustedes saben, como yo también, acerca en la historia del Imperio Romano, que se había propuesto tomar control de estos sectores del Mediterráneo, y allí en Israel también no se quedó por fuera, y vino la persecución, donde prácticamente diríamos que el tiempo desde que el Señor Jesús nació y pasaron aproximadamente unos 64 años después de su nacimiento, es decir, que el año 60, año 65, el pueblo que estaba en Israel y a sus alrededores comenzó esa persecución, y un tiempo en verdad destinado a empeorar las cosas. No se iban a mejorar, iban a empeorar. Pero la carta que el apóstol escribe, que vamos a tomar hoy referencia, el apóstol dice que su propósito es prepararlos. Siempre la palabra del Señor es un motivo siempre de escucharla y de entender que cuando Dios nos ha alcanzado por su misericordia, no es que nos traiga confusión o que nos separa y nos sentimos tristes y solos. No, es que Dios nos llama con un propósito. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, en la carta que escribe, en la primera carta, porque son dos cartas, en la primera dice que el propósito que Dios ha escrito esta carta para enviarles a ellos, que se preparen, que hagan esa preparación espiritual y que a través de la palabra del Señor reciban consuelo, y también entre los hermanos animarse para que permanezcan firmes, para que estén fuertes a pesar del sufrimiento. Nosotros en verdad como colombianos tenemos que decir que Dios ha sido misericordioso y de alguna forma ha guardado nuestras familias, a quienes han ido a laborar, a quienes han estado incansablemente yendo de un lugar a otro. Gracias a Dios porque los ha guardado y los ha suplido en todo tiempo, así que, pero no todos ha sido así, porque hay hogares donde también hemos visto muchísima escasez, han habido momentos difíciles, pero el punto nuestro es confiar en Dios, saber de que Dios va a suplir nuestras necesidades, y que el apóstol Pedro lo que habla es que aun en medio del sufrimiento nosotros no debemos pasar por alto el regocijarnos en el Señor. Fíjese que siempre Dios tiene como esa escalera de decir las cosas. Por ejemplo, hay un encuentro con Él, hay una comunión, y luego que como que las cosas cambian y comienzan a venir a nuestras vidas como adversidades y uno no las entiende. Sin embargo, el Señor dice que eso debe de crearnos a nosotros un regocijo, porque después del regocijo viene un compromiso. Siempre después de otro compromiso se viene también lo que es la gloria espiritual en nuestro corazón. Permítame decirle algo, y es que el sufrimiento produce obediencia. Y sabe, cuando lo aprendemos en ese orden, vamos a salvaguardarnos también de aquellas actitudes orgullosas que muchas veces como cristianos se nos puede levantar. Quiero explicarle esto. Por ejemplo, hay un peligro de dejarse llevar por la forma de pensar cuando estamos recibiendo bendiciones, porque estamos diciendo entonces, Dios sabe que me las merezco, podría yo decir eso,
o Dios sabe que yo me he esforzado, he hecho lo mejor. Y en la vida espiritual no se trata como cristianos de estar acomodados. Eso lo he aprendido en mis años de vida espiritual. No nos podemos acomodar. El que se acomode, Dios lo va a empujar para que se desacomode y sepa que Dios es el maestro. Dios es el que nos va a enseñar. Enseña a los niños, enseña a los jóvenes, enseña a los adultos y les dice por esa dirección es. ¿Y cuál es la dirección? La dirección correcta. Dios nunca nos va a engañar, ni Dios tampoco nos va a dirigir en situaciones de peligro o de riesgo, sino que por el contrario nos va a enseñar a través de cada prueba. Repito, a los niños, a los jóvenes y también a los adultos. Cuando nosotros nos sometemos, es decir, un niño que escucha la palabra, porque también me impacta que hay niños que escuchan las enseñanzas y lo primero que hacen es preguntarles a los papás qué significa esto, qué significa lo otro, qué significa sometimiento, qué es una prueba, qué es una bendición, qué es esforzarse, cosas como estas. Pero el apóstol Pedro luego comienza a decir que cuando nosotros que sabemos que Jesús padeció por nosotros en carne, también Él nos dice, ármense del mismo pensamiento, es decir, utilizar lo que hemos sufrido, por donde hemos pasado. Todos hemos tenido experiencias difíciles, etapas difíciles, bien sea de salud, económicas, de alguna forma quizás de separaciones o situaciones duras, en verdad, que hace que en el corazón haya esa dolencia y sin embargo Dios siempre traerá provisión. ¿Por qué lo hace Él? Porque el mismo Señor a través del apóstol Pedro dice que algunos han padecido en la carne, pero terminaron en pecado. Entonces ahí donde tenemos que tener cuidado acerca de lo que Dios nos da, repito, para no caer en ese punto de quiebre. Y sobre todo recordemos, por ejemplo, al hijo pródigo. Él se fue y terminó por allá en una posilga, terminó en un lugar de donde se alimentaban los cerdos, y la naturaleza del hijo pródigo no era hacia los cerdos, porque él tenía familia. De ahí que él tuvo que recapacitar y tomar una determinación y decir, tengo que volver, por lo menos sé que mi padre va a tener otro tipo de trato conmigo, y así fue. El Señor nos enseña que a través de esa experiencia, el hijo reconoció su actitud de desobediencia y había pagado un precio, pero él aprendió y regresó. Por eso es que nosotros como creyentes debemos de saber que nuestras fortalezas en Dios es cuando estamos proporcionalmente cerca a Él. Si nos alejamos, pues en verdad vamos a sentir esa distancia porque estaremos totalmente distantes a las cosas de Dios. El versículo 2 de 1 de Pedro 4 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Recuerde que Dios va a dar un juicio y va a traer esa verdad, bien sea de nuestra realidad espiritual, si estuvimos en pecado o no, y si tuvimos la capacidad de trascender las cosas que correspondían a lo que el Señor está demandando. Recordemos que si usted tiene derecho a odiar, le digo sí, odie con todo el alma, su corazón y su mente, pero odie el pecado. Es decir, me niego a practicar esa actitud de pecado. No quiero caer en tentación, no estoy de acuerdo, no voy a ceder al pecado. Es algo que debemos constantemente recalcarnos en nuestra vida. Voy a dejar más bien que el Espíritu Santo provea en mi vida esos síntomas y anhelos de que yo pueda obedecerle. El versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres sensuales, embriagueces, orgías, excesos en la bebida y abominables idolatrías. Sabemos muy bien que el enemigo anda constantemente mostrándonos hacia nuestros sentidos esas actitudes ilusorias para caer en lascivias, para caer en placeres, para caer en esos estados que son abominables delante del Señor. Hoy debemos de recordar que si hay algo que Satanás está logrando a su perfección, es buscar muchos sustitutos para recrear la mente a través de muchas formas, y es a través de nuestros sentidos. Y es que ese sistema sigue avanzando y avanzando. Por eso tenemos que estar muy atentos de qué es lo que Dios nos dice a través de su santa palabra. El versículo 4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Recuerde que tenemos que decidir: o agradamos a Dios o agradamos a los hombres o agradamos al sistema. Como siempre, las experiencias de conversión nos llevan a tener un distanciamiento con aquellas personas que practican quizás cosas que no corresponden y que nos llevan a estar muy atentos frente a nuestras propias convicciones. Recordemos que hay muchas veces voces populares y actitudes colectivas que muchas veces marcan lo contrario de lo que el Señor nos dice a nosotros. Por eso debemos ser conscientes. Hoy en día sabemos que en la vida espiritual podemos tener muchísimos obstáculos donde desafortunadamente se pueden abandonar en amistades vacías, en grupos no pertenecientes a la vida espiritual, y caer en ese conformismo. Pero el apóstol recalca que nos corresponde mantenernos en la línea que marca los principios de la palabra del Señor. Es una carrera que es posible que a veces estemos por fuera de ella o nos hayamos desubicado, pero el Señor siempre nos va a dar la oportunidad para que podamos volver y entender que es el brazo de Él que nos corrige y nos lleva a una posición correcta. El versículo 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo, en esa carta que escribió, una de las cosas que me llama la atención es que el Señor dice que el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, que todos y todas vamos a ser juzgados, para que demos cuenta de lo que nosotros marcamos nuestros modelos como principios de vida. Y por eso dice el Señor que todos y todas daremos cuenta, y los creyentes también daremos cuenta. Con toda seguridad, el Señor no va a pasar por alto el pecado, tampoco nuestro, ya que como creyentes somos los que estamos más propensos a fallar, porque, repito, el enemigo está colocando sus ojos en nosotros y buscará de alguna forma un señalamiento, una acusación, algo que nos lleve prácticamente a bajar la cabeza. Pero mientras que estemos en este cuerpo, tengamos la seguridad que Dios nos estará colocando todo el tiempo advertencias como la que nos están haciendo ahora el gobierno también, donde si vamos a salir, si donde vamos a volver a retomar algunas actividades, no descansar de que Dios nos guarda y nos cuida, y entonces nosotros andamos por ahí sin ningún rumbo, o por lo menos muy descuidados. No, nos corresponde estar muy atentos a las advertencias, ya que el Señor también, una de las advertencias muy poderosas que hace es que nuestra casa, es decir, los compromisos que hemos asumido a través del hogar, con los hijos, con la esposa, que sepamos que es una responsabilidad muy puntual nuestra de estar responsables
delante de estas tareas. Por eso el versículo 6 también dice la Santa Palabra, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu conforme a la voluntad de Dios. A la luz del juicio de los muertos, son aquellos que están bajo transgresiones de pecado, pero si aceptan al Señor en su corazón, ellos van a vivir. Recordemos que mensajes atrás, no muy lejanos, compartí esa parte de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor vino y nos encontramos con Él y nos enseñó el nuevo modelo de vida. Y el Espíritu Santo también nos habla a través del apóstol Juan 5:24, que dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El mismo Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el Señor preguntó: ¿crees esto? Por eso hoy lo importante es creer de todo corazón que debemos aceptarlo. Si no lo aceptamos, sencillamente más adelante, ojalá no nos pase como personas que de pronto tienen buenos deseos, quieren buscar nuevas alternativas y quieren muchas cosas, pero nunca hacen nada. Quieren ser salvos, quieren convertirse, quieren cambiar, quieren renovarse, pero solamente quieren. Pero cuando se trata de tomar una decisión, no está. El capítulo 4 del versículo 7 del apóstol Pedro dice, estamos leyendo la carta del apóstol Pedro, la carta 1, dice que el fin de todas las cosas se acerca. Y mucho cuidado a eso. El fin de todas las cosas se acerca. El mundo no se va a acabar. Lo que ha venido son regresiones de muchas cosas. Y el Señor a través del apóstol Pedro decía: sean pues sobrios y velad en oración. Recuerde que esta es una advertencia muy importante. El fin de todas las cosas se acerca, sí. El rapto de la iglesia viene, sí. La segunda venida del Señor viene, sí. Pero mientras que vienen esos eventos, el mismo Señor dice, a través del apóstol Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. Por eso también Tito el apóstol, en el capítulo 2, el versículo 13, dijo: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El fin de todas las cosas se acerca, y por eso el mismo Señor ha permitido que hoy el mundo también como que haya quedado paralizado. ¿Y paralizado por qué? Porque el mundo necesita como hacer inventarios, igual como nosotros como buenos creyentes hagamos inventarios, que ha sido de nuestra vida. Estamos desarrollando vida espiritual en nosotros, estamos haciendo proyectos de vida espiritual. Es muy importante que lo hagamos, repito, y si a los niños se les enseña, y si los jóvenes saben, porque la Biblia dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando vengan los años ya más adultos, tengas en ellos contentamiento. Yo estoy cambiando un poquito la cita, porque me parece muy triste que hay algunos que creen que después de determinados años puedan en verdad tomar a Dios en serio, pero no se trata de eso. Se trata es de que podamos saber que el Señor siempre nos ha tomado en serio, que Él no quiere que ninguno se pierda, que sí va a venir un tribunal de Cristo, que sí va a venir un juicio, que sí va a venir la salvación, pero que estos tiempos donde el mundo ha sido paralizado, ojalá nuestros pensamientos hayan borboteado
conclusiones muy importantes sobre lo que es la vida espiritual y ponernos muy serios con el Señor. Cuando el apóstol Pedro habla acerca de la palabra sobrio, dice velando en oración. Recordemos que la palabra sobrio es moderado, que es inteligente, y cuando se habla de inteligencia es que conoce la Biblia lo mejor posible y la lleva a la práctica en el corazón. En la vida siempre hay malos sistemas de valores donde tenemos que aprender a interpretar su santa palabra. Por ejemplo, en Mateo 10:16 dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si no tenemos esa sabiduría que el Señor está diciendo allí, es esa sabiduría y esa prudencia que dice, que entonces ¿qué va a ocurrir? Lo que va a pasar es que va a aparecer otra culebra, otra situación, y va a acabar con nosotros. ¿Cómo podemos cuidar entonces esa palabra sobrio? Velando, cuidando nuestros sentidos, sobre todo en esa actitud de espera, de convicción y de anticipación. Saber de que hoy, por ejemplo, tenemos esas oportunidades de oración, pero no caer en la rutina y tampoco permitir que haya esa rutina de tradiciones en cosas de nuestra vida espiritual, para nada distraernos, sino que podamos, en verdad, el Espíritu Santo que revele a nuestro espíritu lo que es estar fervientes en Él. El versículo 8 viene algo muy importante y dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este es un versículo tan importante en nuestras relaciones porque todo el tiempo vamos a tener que interaccionar. Hoy nos dicen que tengamos una distancia de 1,5 metros más o menos. Esto no va a parar ahora el 11, eso va a seguir. Y se hablan de advertencias, de separaciones. Y en este caso, cuando hablamos que el amor cubre multitud de pecados, son las relaciones también que nosotros como creyentes tenemos con las personas. No al odio, no al resentimiento, no a las acciones que provocan conflictos, porque de lo contrario es donde se hace esa quiebre, esa rotura de las relaciones, y desafortunadamente los vacíos quedan para traer luego daño y muchas veces amargura y tristeza. El versículo 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Estamos casi en un paralelo de lo que el apóstol Pedro estaba compartiendo con los hermanos, porque en ese tiempo, cuando Nerón mandó a matar a los hermanos allí en el circo romano, la verdad es que algunos tenían que haber abandonado sus casas y tenían hospitalidad, otros hermanos con ellos, eran apreciados, aunque muchos sabían que luego iban a ser trasladados a aquellos lugares de muerte. Sin embargo, ellos no cambiaron en su corazón. He reiterado varias veces que nosotros como país hemos tenido un privilegio de ver cómo los extranjeros se están movilizando de un lado para otro, y nosotros no tenemos que ser apáticos, ni mucho menos tener distancias con ellos, sino hacer lo que nos corresponde, según la palabra, ser amistosos, ser generosos, y en lo que podamos servir, hacerlo, pero sin murmuración. Eso es muy importante porque podemos caer, repito, en el estado de ponernos a juicio, y eso no es nuestra tarea. Y el versículo 10 también dice la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recuerde que somos un cuerpo, muchos miembros, y los dones que Dios a cada uno nos ha dado,
y se deben usar. Pregunta, ¿en dónde usamos los recursos? Quiero decir algo aquí muy importante. Hoy en día pues hay cualquier cantidad de medios de comunicación y a la distancia se reúnen y a la distancia cantan. ¿Qué no se hace? Interesante. Pero hay un principio bíblico que dice que no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Quizás esta es la excusa perfecta para uno decir no voy a X congregación, pero no. Debemos de saber que el principio bíblico es congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí es donde los dones se manifiestan como hijos e hijas de Dios y donde estamos juntos para servirnos, apoyarnos y ser sobre todo testimonio los unos para con los otros. El versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, que lo haga conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Recuerdan el tema de hoy? Provisión de fortaleza. La dependencia de la provisión de Dios es cuando nosotros le damos crédito a la presencia de Él en nuestro corazón y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, quien fue quien nos salvó, quien murió en la cruz y que nos dio vida y vida en abundancia. En este caso, la carta del apóstol Pedro nos habla acerca de que en la vida hay momentos donde los problemas como que a veces bajan un poquito, pero luego se disparan otra vez y comienza otra vez situaciones difíciles. Por ejemplo, en esta carta algo que me llama la atención es cuando el apóstol estaba escribiendo, podríamos decir que a él le quedaban, no sé, algunas semanas o meses y él luego iba a morir, a él le iban a quitar la vida. Como también el apóstol lo que está hablando es que esta carta viene a ser como el ojo del huracán, donde algo tremendo de persecución se iba a venir sobre la iglesia. Nerón en su reinado fue una de las personas que trajo dolor, trajo tragedia, trajo cualquier cantidad de muerte a través de los creyentes. Pero el apóstol Pedro estaba advirtiendo, estaba diciendo, habrá persecución, conste que les estoy advirtiendo, y ya para ellos se estaba acercando un sufrimiento doloroso, un sufrimiento de pérdida de seres también, porque murieron muchas personas y trajo, repito, ese huracán llegó de una forma devastadora, acabó con familias, acabó con niños, acabó con hombres de Dios, hubo mártires, personas que eran usadas en el circo romano como prácticamente un distractor y muchos detrás de eso sencillamente se estaban divirtiendo, pero en el corazón de aquellos hombres y mujeres que conocían al Señor, ellos en convicción morían creyendo en lo que luego les iba a llegar por causa de la obediencia. Y finalmente en el versículo 12 dice la palabra del Señor, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Cuando nos alcanzó esta cuarentena, cuando estábamos muy tranquilos aquí en Colombia y llegó esta situación, yo sé que más de uno estaba distraído, algunos fueron sorprendidos, todos fuimos sorprendidos, ni más faltaba. Y aquí no se trata de ser profeta después de lo que pasa de las cosas, sino que sepamos algo muy importante. Sí están pasando cosas extrañas, claro que sí. Para los que no conocen al Señor son cosas extrañas. Para los que conocemos al Señor, escuchemos es algo. Dios nos alcanza a través del sufrimiento, porque también a veces, quiera que no, uno sabe de situaciones difíciles. En nuestro caso particular, el mío, me duele en mi corazón saber de que hay prisiones aquí en nuestro país donde están sufriendo la total desamparo. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Ellos no han sido llevados de pronto a consideraciones, sino han sido tratados de manera dura.
y más que en ese tiempo se ha hecho más difícil porque sabemos que esta infección, esta situación también de pandemia ha venido sobre nuestras cárceles y la verdad es que no es que se esté haciendo mucho sobre el aspecto y se están sufriendo y hay familias que están sufriendo, que están llorando. En esta semana he tenido el privilegio de recibir algunas llamadas, sobre todo de una cárcel de fuera de Bogotá, donde están totalmente abandonados y nos hablan acerca de estas necesidades que ellos están solicitando, pero que no se oye nada respecto a esas reacciones que se requieren. Pero nosotros, repito, sabemos que Dios no nos va a dejar sufrir más allá de lo que podamos, sino que Él va a suplir también toda salida. Por eso, ante el sufrimiento, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reaccionar. Sabemos que nuestra reacción no debe ser este dolor nunca me lo imaginé o no pensé que la vida cristiana fuera tan dolorosa. No sé por qué me está pasando algo, es tan extraño. No, no es extraño, no es extraño, sepa algo. Las pruebas cuando llegan es porque el Señor quiere entrarnos a el aula de enseñanza para darnos el curso que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso no se demora 8 días, ni un mes, ni un año, ni 4, ni 10. Eso dura toda la vida. Por eso el apóstol Pablo dijo en Hechos 9:16, le dijo el Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo tiene un límite, todo tiene un momento donde cuando llega el sufrimiento no sabemos el por qué. Pero luego, en la bondad de Dios, cuando ya miramos lo que pasó, entendemos que ha sido una enseñanza y ha sido algo que Dios me lo deja para que yo aprenda y reciba en cierta forma la instrucción que Dios nos da. En un momento dado podemos tener tendencias a caer en ciertas falacias y repito, expresando palabras como esto no puede estarme pasando a mí, no sé por qué. No, estas no deben ser preguntas para nosotros porque el Señor cuando actúa no actúa de manera accidental en nosotros. No, Él quiere es que aprendamos y tengamos una experiencia normal como creyentes y que esas vivencias extrañas que habla el apóstol Pedro sean más bien experiencias para que nosotros podamos descansar en Dios. Y quiero concluir diciéndoles que Dios a todos y a todas nos ha puesto en esa función, en ese horno donde nos está midiendo bajo, medio, alto y nos está dando una instrucción. Y sepamos algo, en la actualidad la generación que está pasando, muchos prefieren escapar de las dificultades y hay algunos que cuando se habla de sufrir o de tener que asumir ciertos retos, algunos dicen no, yo no tengo ese ministerio, yo no fui llamado a eso. Hay algunos que siempre sueñan con trabajar en casa y que todo se haga a través de casa y no sufrir las consecuencias de la entrada y salida, pero resulta que en Cristo Jesús, cuando el Señor nos habla de la cruz, nos habla de pagar un precio. Pero repito, nuestras generaciones venideras no valora el sufrimiento como tal. Si leemos la palabra del Señor, vamos a ver que aquí también en la palabra, en los contextos, algunos no aceptaron las verdades del sufrimiento. Sin embargo, el Señor nos llama a ese sufrimiento por causa de Él y hacer esos cambios de cosmovisión. Y cuando vemos el sufrimiento y la persecución por parte de nuestro llamado, sepamos también que Dios estará ahí para ayudarnos. Vamos a terminar en oración y al final vamos a unos anuncios, así que por favor dispóngase, vamos a orar.
Padre, con solo leer tu palabra podemos descansar. No son mis palabras, no son mis fortalezas, no. Estoy aferrado a ti porque me enseñas cada día. Tú eres mi fortaleza, mi gloria. Eres, Señor, quien nos das cada día la oportunidad de vida. Por eso te pedimos hoy que quien esté también escuchando y viendo este mensaje, tengas a bien llamarlo, que él se convenza, que ella se convenza que tú eres Dios, que esta palabra, esta carta que el apóstol Pedro escribió con un propósito de que podamos creer a tu palabra, de que podamos fortalecernos a través de tu palabra y que podamos también, Señor, ser personas realmente que demos esa parte donde te obedecemos y sí tenemos que pagar un precio, porque al pagarlo en nosotros se produce ese anhelo de dejar las cosas del mundo, aquellas cosas que pasan rápido. Y yo sé que en ti no hay nada que pase rápido porque tú eres el mismo ayer, hoy, siempre. Y hoy colocamos nuestra vida delante de ti, nuestras familias, los nietos si los hay, los abuelos, todos los que hacen parte y componen la familia, Señor, por favor, que haya ese esfuerzo de que lo que tú has comenzado lo termines y que no seamos esos hijos pródigos por ahí andando sin saber quién es nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre y eres el único que nos fortaleces y el único que nos haces que podamos acercarnos a través de tu palabra. No lo merecemos, ni quizás lo hemos pedido, ni aún nuestro mejor esfuerzo nos llevará a creerlo. Solo es por tu bendita misericordia quien nos atrajiste, nos diste vida y hoy podemos decirte gracias por las palabras de consuelo, de fortaleza y ánimo que das a tu pueblo, Señor. Quédate con nosotros y danos siempre, Señor, la seguridad de que lo que somos hoy, sabemos que nos es necesario cortar con las amistades del mundo. Podemos estar pasando momentos quizás de soledad, pero estamos acompañados con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, aquel que nos enseñó y nos sacó de la vida de muerte y nos ha pasado a una vida nueva. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por guardarnos, por darnos esos valores eternos. Y en esta noche, al ir a descansar, enséñanos a ser inteligentes, comprendiendo tu palabra y siempre estar a la expectativa de lo que tú tienes para con nosotros hoy. Padre, te agradecemos en esta noche y que en cada hogar siempre reine la paz, la seguridad y el perdón que solo tú das. Gracias, Padre Celestial, por tus bondades. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Gracias por tus palabras, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos das fortaleza y luz para seguir en este camino que nos resta. A ti la gloria, el poder, la honra y la alabanza. Amén. Gracias, Señor. Bueno, llegamos ya al mes de mayo y ya empezó a avanzar. Y es que el mes de mayo tiene cosas muy bonitas también. Y entre ellos el próximo domingo, que es 10 de mayo. Como les digo, hay varios eventos. Entre ellos, por ejemplo, aquí en nuestro país se celebra el Día del Maestro. Felicitaciones a los maestros, a las maestras también. Se celebra el Día de las Comunicaciones, lo cual también pedimos a Dios que bendiga esta labor. También casi al final del mes de mayo en nuestro país se celebra el Día del Comerciante.
Ya si Dios permite, la otra semana se habrán aperturas para algunos de estos negocios, así que Dios les bendiga y que sean prosperados también en sus trabajos. Se celebró el Día del Trabajo. El próximo 10 de mayo celebramos el cumpleaños de la iglesia y también vamos a celebrar o se celebra el Día de la Madre, lo cual es una bendición también para las mamitas. Desde ya estamos enviando un saludo de bendición a todas las mamás, que Dios las bendiga, que gracias por sus esfuerzos, por sus luchas, por esas tareas tan especiales que ustedes desarrollan, que Dios las bendiga. Y el próximo domingo vamos a estar también compartiendo el tema acerca del Día de las Madres. También en fecha tradicional se celebra el mes de mayo la ascensión de nuestro Señor, porque se habla que después de que Él resucitó, a los 50 días Él fue alzado al cielo, fue llevado arriba, dice la palabra del Señor. Y ni más faltaba, los hermanos y hermanas que estén cumpliendo años en este mes, pues sencillamente felicitaciones, Dios me les bendiga. Como siempre, llegar el momentico de compartir esos tiempos de regocijo y que Dios sea siempre recibiendo la gloria. Si también usted tiene algún pedido de oración, gracias a Dios hemos recibido unas llamadas, Dios se ha glorificado, algunos hermanos han estado en quebranto de salud, pero gracias a Dios también los ha levantado. Recuerde que hay unos números telefónicos, usted pueda llamar, tenga la confianza, con mucho gusto estamos para servirle. Gracias otra vez por las ofrendas, por las donaciones. Decirles que seguimos haciendo la tarea. Cuando tengamos otra vez esa oportunidad de salir, ni más faltaba, tenemos que seguir mirando cómo vamos a seguir colaborando. Algunos hermanos y hermanas sobre su necesidad se está haciendo, así que gracias también a los hermanos que han hecho posible estas generosidades, a otros hermanos, gracias, Dios los bendiga, Dios sabe lo que usted está haciendo, así que sencillamente que Dios sea a todos y a todas dándoles provisiones sobreabundantes, porque Él conoce el corazón generoso también. Seguimos en expectativa del gobierno, repito, no nos han dado a nosotros como congregación un aval acerca de lo que viene, así que vamos a estar atentos. Ya luego, cuando podamos tener ese privilegio de hacer la apertura en la congregación, les vamos a avisar, porque también vamos a tener algunos motivos de notificarles a ustedes y también advertencias para que las tengamos en cuenta. En la iglesia también vamos a mirar cómo hacemos también algunos cambios, algunas cositas para que respetemos esta expectativa que no solamente es a nivel Colombia, sino en todo el mundo. Así que Dios esté en sus vidas, en sus hogares. Les deseo una feliz noche y quiero despedirme con un versículo también que el apóstol Pedro dijo, y es: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, Dios me les bendiga. Una feliz noche.